Le voy a hablar a aquella gente que de pronto está sin esperanzas. Aquellas personas que de pronto dicen, estoy triste, no sé qué hacer. Muchos estamos envueltos en sentimientos de tristeza, de impotencia, de frustración, de soledad, tal vez de angustia, porque se nos olvida que hay una esperanza. Por eso quiero hablarles de un tema que, si bien hemos hablado, solamente lo hemos tocado hasta donde voy a comenzar hoy. Hemos hablado mucho de este tema de la venida de Cristo, del rapto de la iglesia. En esa venida, hay una venida de Jesús en el aire y otra venida físicamente. Cuando venga en el aire, en una nube, seremos arrebatados, raptados, llevados al cielo y nos uniremos con Cristo para vivir eternamente con Él. Hasta ahí hemos hablado, eso es esperanza, porque el que entiende el mensaje entiende que hay una esperanza más poderosa que cualquier cosa que pueda pasar aquí en la tierra, que es que Cristo prometió a la iglesia, a aquellos que decidieron caminar con Él y que Él fuera su cabeza, decidió venir por ellos. Entonces, ¿qué esperanza tan grande para el que está frustrado? Si Dios es capaz de venir por ti para llevarte eternamente, igualmente es capaz de solucionar el problemilla que estás viviendo hoy. Porque ese problemita no es nada comparado a lo que va a hacer, a la majestuosidad que va a hacer al darte a ti, que tal vez hoy estás enfermo, un cuerpo incorruptible. Un cuerpo que no le va a pasar los años ni se va a enfermar. Un cuerpo que va a ser capaz de volar. Porque si estamos en la tierra y nos vamos a unir con Cristo, vamos a tener que volar hasta donde está Él y encontrarnos con Él. Unos ojos que vamos a dejar de ver a un Dios invisible y vamos a empezar a ver a un Dios físicamente. En la eternidad vamos a ver a Dios físicamente. Mira, qué alivio poder saber que vamos a poder abrazar a nuestro Dios durante la eternidad. Poder saludarlo cara a cara. Poder caminar al lado de Él. Entonces, como hemos hablado del rapto, de esa venida de Cristo en el cielo, yo quiero continuar de ahí hacia adelante para que tengamos un poco más de información. Ya la iglesia que ha muerto en Cristo se levanta. Dice que es llevada al cielo junto con los que están vivos en ese momento. Somos llevados al cielo, estamos en el cielo. Pero yo quiero seguir con el evento de lo que está pasando en la tierra en ese momento. Quiero ir a Apocalipsis capítulo 16. Y allí me encuentro que hay un ángel que fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. En la Biblia, en Apocalipsis, hay copas que simbolizan juicios. Y dice que uno de esos primeros ángeles coge y abre y derrama la copa más bien. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. La gente que se queda, que no se fue en el rapto, va a tener que ser marcada por una marca llamada en la Biblia la marca de la bestia. Dile que está a tu lado, la marca de la bestia. La marca de la bestia es algo muy pequeño, ¿sí? No podemos hablar de chip, de microchip, porque eso es muy grande. Es algo demasiado milimétrico que te lo tendrán que poner, según la Biblia, en la frente o en la mano derecha. Que nadie podrá negociar, comprar, vender, salir, viajar, si no tienen la marca de la bestia. Por eso muchos durante ese tiempo tendrán que huir, según lo que Jesús dijo. Dice huir a las montañas. En ese tiempo huyan a las montañas, porque será la única parte donde podrás alimentarte sin ir a la tienda a comprar. Todo el que no tenga la marca de la bestia, pues será quitada la cabeza. Pero ¿dónde está la iglesia? En el cielo. Diga conmigo, ¿dónde está la iglesia? Con Jesús. ¿Cuántos quieren estar arriba con Jesús? Pero nos es necesario entender lo que está pasando aquí abajo, porque nosotros regresamos. Diga conmigo, tengo la esperanza en Jesús. Entonces, aquí abajo está pasando un derramamiento de una copa de un ángel que produce físicamente úlceras. Úlceras malignas en todos aquellos que fueron marcados con esa marca.
Y la gente empieza a tener úlceras y se le empieza a reventar la úlcera. La gente empieza a tener dolores por esas úlceras. Y esas úlceras vienen con pestes sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Porque durante todo ese tiempo, todo el que tenga la marca de la bestia va a tener que rendir homenaje a la bestia, que es el anticristo. El anticristo no es una bestia porque tenga cachos, cuernos. Ser una bestia por lo que es, por lo que representa. Pero es una persona, un hombre, tal vez muy imponente, con muy buen físico, con muy buen carismático, muy buen léxico, que va a hacer que todo el mundo lo respete. Él va a ser el gobernante mundial. Por eso tendrá que salir de organizaciones como la ONU. Por eso hay organizaciones tan poderosas hoy como la ONU, que sin ser un gobierno, gobierna a nivel mundial. Mira lo que pasó en la llamada coronavirus, y el tiempo donde la ONU fue la que mandó. Todo lo que se hizo durante el tiempo del coronavirus fue mandato exclusivo de la ONU. Lo que a ellos se les ocurrió y todo el mundo obedeció. Eran cosas absurdas que llevaban a la gente a la muerte, pero los gobiernos obedecieron. De ahí saldrá el anticristo. De esas organizaciones mundiales que hoy por hoy la más fuerte es la ONU y tendría que salir de la ONU. Entonces, sigue diciendo que el segundo ángel derramó una copa sobre el mar y ésta se convirtió en sangre como de muerto. Y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó la copa sobre los ríos y sobre las fuentes de agua y se convirtieron en sangre. Y oí el ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor. ¿Cómo decía? Justo eres tú. Porque aquí hay personas que no van a faltar, que van a decir: qué injusticia. Pero ahí se escuchaba la voz de que decía: justo eres tú, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. ¿Por qué es justo? Porque Él simplemente está haciendo lo mismo que la gente hizo con los cristianos, que son los santos, ¿sí?, y con los profetas. ¿Cómo murieron los profetas? Cuando usted tenga tiempo libre en su casa, empiece a investigar cómo murió cada uno de esos grandes hombres en la Biblia. ¿Cómo murieron los 12 apóstoles? Todos tuvieron muertes crueles. Isaías, en una sierra, lo partieron en dos. Pedro murió crucificado boca abajo. Cada uno tuvo su final triste. Entonces lo que viene es la justicia de Dios. Porque la gente, al no seguir a Cristo, dice la Biblia que todo el que no esté con Él está en contra de Él. Diga conmigo: todo el que no esté con Él está en contra de Él. Entonces, una cosa es estar con Él y otra cosa es creer en Él. ¿Aló? La gente cree en Él, pero no está con Él. Porque el que está con Él está en todas. ¿Aló? Diga conmigo: en todo. Porque Él es el que manda. Entonces, aquí encontramos que empiezan a haber cosas que van a parecer inhumanas, úlceras, ¿sí? Después vendrán, el mar se convertirá en sangre y entonces todos los animales van a morir, por ende la gente va a aguantar hambre porque no van a haber peces. Lo mismo van a pasar en los ríos, lo mismo en todo tipo de fuentes. También tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. Le está diciendo los ángeles a Dios: pues es que tú estás haciendo lo mismo que ellos hicieron contigo. También oí a otro que decía desde el altar: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Diga conmigo: verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó la copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Ojo esto: y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron en el nombre de Dios. Es decir, que una de las cosas que va a suceder cuando la iglesia está en el cielo, ¿dónde va a estar usted? Es que aquí el sol va a calentar más.
Ya ni los aires acondicionados van a servir. Dice que será tanto calor que la gente va a blasfemar contra Dios y van a morir calcinados de tanto calor. Que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria, porque es que ese es el problema, que la gente ve y no se arrepiente. Ahí está claro, dice, y no se arrepentía. Diga conmigo, y no se arrepienten. Generalmente pasa eso con cualquiera. La gente no se arrepiente. La gente dice, sí, yo sé, pero no se arrepiente. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, o sea, el anticristo. Y su reino se cubrió de tinieblas. Y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Y no se arrepintieron de sus obras. Diga conmigo, y no se arrepintieron de sus obras. Porque la Biblia dice que todo el que se arrepiente será salvo. Pero el arrepentimiento viene con cambio. Dile al que está cerca. Todo arrepentimiento trae un cambio. Amén. Imagínate que viene un marido infiel y te pide perdón. ¿Qué es lo que pide la señora? Ver cambios. Porque si hay cambios, hay que arrepentimiento. Si no hay cambios, no hay arrepentimiento. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó. Para que pudieran prepararse, o más bien para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. ¿Quién queda después del río Éufrates? Irán. ¿Quién más está de otro lado? China. Entonces, esos dos ejércitos están en la Biblia. Y esos dos ejércitos tendrán que venir a pelear con Israel. Dice que se secará el río Éufrates para que los reyes de Oriente puedan pasar de aquel lado hacia este. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Son tres personajes que van a estar durante esos 7 años aquí. 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, dice el Señor. ¿Cómo viene un ladrón? Un ladrón no avisa. Un ladrón no dice hora. Para poder estar pendiente del ladrón hay que estar ¿qué? Preparado. Por eso es que hablamos de que este es el tiempo, pero no sabemos si es hoy, mañana, dentro de 10 años o 5 años. ¿Aló? Dile que está a tu lado, él viene como ladrón. ¿Sí? Por eso dice que le decía a los discípulos, tienen que velar, porque no se sabe el día ni la hora. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Cuando habla de ropas está hablando de la vestidura de los santos, que es el arrepentimiento. Hay gente que es tan ignorante que yo he visto evangélicos peleando porque la única vestidura de un hombre tiene que ser de lino fino. Hablan de que el pantalón tiene que ser de lino. ¿Por qué? Porque la ignorancia lo lleva a esto. Cuando la Biblia habla de que la vestidura de los santos es de lino fino, no está hablando literalmente, está hablando lo espiritual. Lo espiritual significa que el lino representa la vestidura de los santos, es decir, cuando la persona, sus pecados le han sido perdonados. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí cuando dice, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas? Cuando uno guarda sus ropas es cuando está constantemente arrepintiéndose y cambiando, sabiendo que Cristo viene en cualquier momento. Amén. Y guarda sus ropas para que no anden desnudos y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que el hebreo se llama ¿cómo? Armagedón. Continuemos. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor en la tierra. Un terremoto tan grande cual no la hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. El terremoto más fuerte que ha sucedido es un terremoto de una escala de 9.2.
No ha habido un terremoto mayor a ese. Pero el que va a ocurrir en esos tiempos dice que es un terremoto mayor a cualquier terremoto que haya existido jamás, mientras el hombre esté en la tierra. Y de la gran ciudad fue dividida en tres. Es decir, mira, ¿cómo sería de grande el terremoto que partió en tres a Jerusalén? Y la ciudad de las naciones cayeron. Y de la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Babilonia es representada por Irán. Irán es Babilonia. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. ¿Cómo sería el terremoto que las montañas desaparecieron? ¿Cómo sería el terremoto que las islas desaparecieron? Usted sabe que los terremotos, cuando son en el agua, producen tsunamis. Desaparecieron las islas, desaparecieron las montañas. Jerusalén quedó dividida en tres pedazos. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por las plagas de granizo, porque su plaga fue sobremaneramente grande. Amén, amén y amén. Entonces, aquí empezamos a ver lo que va a suceder aquí en la tierra mientras nosotros estamos, ¿dónde? En el cielo, viendo a Super Jesús, hablando con Super Jesús, saludando a Jesús, caminando con Papito Dios, charlando con Él. Apocalipsis capítulo 19. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Dios nuestro. Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Porque sus juicios son verdaderos y ¿qué? ¿Verdaderos y qué? Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación. ¿Qué es lo más común encontrar en esta época? Fornicación. Acostarse el uno con el otro. Entregarle la virginidad a cualquiera. Pero dice que va a ser juzgada ese espíritu demoníaco sobre el cual la gente vivía de esta manera desaforada. Y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos. Diga conmigo, todos sus siervos. ¿Quiénes son esos? Nosotros. En ese momento estamos arriba. Sale una voz que dice: bueno, todos los siervos adoren al Señor. Y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero. ¿Dónde están los siervos? Allá arriba. Y en ese momento estábamos entendiendo que ha llegado el momento de las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa de Jesús? La iglesia. Diga conmigo, la iglesia. Es decir, no nos vamos a casar como individuos, sino como ente. Es decir, figurativamente, todos los que hagamos parte de la iglesia seremos la esposa de Jesús. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿A quién? A la iglesia. Diga conmigo, vestirse de lino fino. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y los santos son los que han sido santos a través de la sangre de Cristo. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Diga conmigo, bienaventurado el que es llamado a las bodas o a la cena de las bodas del Cordero. ¿Cuántos bienaventurados hay acá?
¿Que van a estar ahí sentados? Repito, ¿cuántos bienaventurados hay aquí que van a estar sentados en ese banquete de bodas? Amén. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Diga conmigo, es verdadero. Yo me postré, está hablando de Juan porque Juan es el que ve la visión del Apocalipsis. Me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Obviamente era un ángel, el ángel le dice, no, a mí no me adores, yo soy consiervo tuyo. ¿Adora a quién? A Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en sus cabezas muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y el nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo. ¿Los ejércitos qué? ¿Quiénes son los que les dio la potestad de vestirse de lino fino? La iglesia. Dile que está a tu lado. Ahora la iglesia hace parte de ¿qué? Del ejército celestial. Estamos en la lectura, ¿verdad? ¿Aló? Bueno. Entonces, el ejército celestial vestido de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. Dígale que está a tu lado. Si no sabes montar caballo, vas a montar caballo. Está siguiendo la historia, ¿verdad? De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en sus burlos tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes y carne de fuertes, carne de caballos y de jinetes, carne de todos los libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, que es el anticristo, a los reyes de la tierra. Ahí estará el señor Putin, el presidente de China. Vamos a ver quién estará de Irán, porque acuérdate que acaba de morir. Mira cómo es el juicio de Dios. El ayatolá tirándole a Israel y viene y Dios viene y derriba el helicóptero y mata a 6, 7 funcionarios importantes de Irán. Y vi la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Dile al que está a tu lado, ¿de qué lado estás? Por eso es que te digo, usted no va a venir en ese caballo a pelear contra alguien que usted no está de acuerdo. Si usted cree que los palestinos están siendo masacrados injustamente, olvídese que usted va a ser salvo, olvídese que usted va a venir a pelear contra las naciones. ¿Aló? ¿Aló? Es que el que está en la voluntad de Dios está en la voluntad de Dios completa. Y la bestia, o sea, el anticristo, fue apresada. Y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Muertos por aquí, muertos por allá. Y llegaban las aves de rapiña a hacerse un gran banquete. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo
y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, que es Satanás, y lo ató ¿por cuántos años? Por 1000 años. Diga conmigo, yo vengo a pelear. Pero para yo venir a pelear, yo tengo que ser del bando del Dios de los ejércitos. Amén. ¿Aló? Ay, no, vení a destruir. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplidos los 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, es decir, aquellos que estaban en la tribulación y que decían, no, yo no me pongo la marca de la bestia, aquellos que fueron decapitados. Dice que vi esas almas, dijo Juan, de esos decapitados por causa del testimonio de Jesús, porque era o te ponen la marca de la bestia, no me pongo la marca de la bestia porque yo creo en Jesús, decapitado. Y que no recibieron la marca ni en sus frentes ni en sus manos, y vieron y reinaron con Cristo, y vivieron, y reinaron con Cristo, ¿cuánto? 1000 años. Es decir, que esos que murieron en la tribulación, por creer en Cristo, que fueron decapitados, fueron levantados y van a vivir con Cristo, ¿cuántos años? 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliesen los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él, ¿cuántos años? Diga conmigo, sacerdotes de Dios. Mire, amados, no piense que usted se va a vivir eternamente si usted no está interesado en ser sacerdote de Dios eternamente. ¿Aló? Entonces, si usted dice que es que eso es servirle al Señor, si usted no le sirve al Señor aquí, menos le va a servir allá. Porque Dios ve que no tiene ninguna intención de servirle. Porque allá le tenemos que servir eternamente. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog, a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, otra batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Es decir, los que fuimos salvos, vamos a vivir en Jerusalén, alrededor del campamento. Y nuevamente, después de 1000 años, Satanás va a ser soltado, Satanás va a engañar a muchos de los que no han sido salvos en el momento, sino que están vivos por 1000 años. Y dice, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Serán atormentados qué? Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Amén. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, que no vamos a venir a la segunda muerte.
que vamos a vivir con Cristo eternamente. Entonces, ¿usted cree totalmente en el Dios de la Biblia? Porque el que cree parcialmente en el Dios de la Biblia, de seguro hay una gran posibilidad de que usted no sea salvo. Porque usted está de acuerdo con Él o no está de acuerdo con Él. Y hay muchas formas hoy de saber si estás de acuerdo con Él o no. Antes de ponerte a hablar acerca de si es injusticia lo que le está pasando a los palestinos o no, deberías leer la Biblia, las profecías, y darte cuenta de qué bando estás tú. ¿Cuántos anhelan la venida de Cristo?